así arrancamos, bien arriba. Bueno, aquí estoy en Canal 22, una entrevista muy esperada en los estudios de Santiago Cunio, que lo tenemos con nosotros, nos convoca, por supuesto, esta charla. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por estar en nuestra casa. Por estar en nuestra casa, exactamente. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer. Y como dije, off the record, detrás de cámara, qué visionario, por un lado, y también en su momento, porque ya tu canal lleva sus años. 9 años. 9 años, haber emprendido, haber apostado y hoy haber compartido y convertido este canal ya pionero, que está dando sus frutos y acompañado de grandes personalidades, tanto del espectáculo, de la política, como del periodismo. Fue una decisión prematura para la sociedad que no estaba preparada para entender lo que se venía y que hoy se ha hecho carne de lo que nosotros le dijimos hace 9 años atrás cuando lanzábamos Canal 22 y les decíamos la analogía ha muerto. La gente va a dejar de mirar televisión desde el punto de vista analógico, el receptor analógico de tu casa. Y le decíamos que nos iban a ver por celulares. Que muchos no entendían en ese momento. Estábamos transmitiendo con buena calidad de salida, la gente tenía muy poca calidad de bajada, entonces no entendían que iban a poder ver un video en su celular, y mucho menos que nos iban a poder ver online, que iban a poder ver un vivo de un programa. Y entonces parecía demasiado futurista apenas acá a la vuelta hace 9 años. Y hoy claramente fuimos el primer canal digital de la Argentina sustentable. Llevamos estos 9 años con figuras que pasaron por la programación, desde Caroso y Narizote a Chiche Helblum o Luis Ventura. Se incorpora para este año Leonardo Greco. También. Y obviamente pasaron todos, invitados, todos los que se te ocurran, los que están y los que extrañamos. A veces nos divertimos mirando para atrás en los estudios que tuvimos anteriores a este y encontrarnos con personajes tan queridos como los que pasaron y decir, bueno, lo hicimos bien. Entendimos lo que iba a pasar, nos anticipamos y así como existió Héctor Ricardo García, que creó el cable con Crónica, o existió Romay, que le dio entidad a la televisión analógica. El zar. Tengo el orgullo de decir que en la Argentina el que inventó la televisión digital fui yo. Y felicitaciones, fuiste un pionero, como dije anteriormente, y hoy las redes estallan. Paralelamente a esto, a ver, la cuenta imperfecta de la política sigue dando 1 más 1, 3. Así es. ¿Es preferible seguir haciendo la cuenta imperfecta? No, el nombre del programa es un desafío a un orden que nunca se ha dado todavía, y es que la cuenta de 2. Pero tenemos obviamente el conocimiento pleno todos los argentinos de que 1 más 1 es cuántico para los argentinos, da 3, porque el 2 político fueron algunos momentos muy breves de la historia argentina que no perduraron y no sirvieron de ejemplo, y la gente se siente defraudada por el resultado de la ecuación. Y entonces cuando vos le decís, bueno, ¿qué sentís de la política? ¿Qué es lo que la política genera en vos? Siempre la gente plantea la queja de la cuenta imperfecta. Para la gente está claro que 1 más 1 en la realidad argentina nunca ha dado 2, que esa cuenta imperfecta solo ha beneficiado a aquellos que se benefician de que la cuenta sea imperfecta, y extrañan, claro que la gente extraña que 1 más 1 dé 2, aunque nunca lo hayan vivido. Entonces, es trágico que dé 3. Por un lado la incongruencia y por otro lado una de las pocas ciencias exactas que es la matemática, pero acá hay una distorsión entre la realidad, las ciencias sociales y las matemáticas. ¿Cómo ves hoy la Argentina? ¿Cómo ves hoy el gobierno? ¿Qué sentís que hicieron bien y qué están haciendo mal? No, bien no hicieron nada porque son un gobierno de ocupación, y cuando un gobierno es de ocupación, sus intereses no son los de la patria, con lo cual para los argentinos no hay nada que hayan hecho bien. Lo que han hecho bien es trabajar para los intereses que representan, que es saquear la Argentina, con lo cual seguramente serán premiados por sus mandantes y serán condecorados como el empleado del mes de los intereses coloniales que representan.
Para la Argentina nada que venga o provenga de estos sectores jamás estará bien, porque no vienen a buscar ni el progreso, ni el desarrollo sustentable, ni el confort del pueblo argentino, sino que simplemente vienen a saquear, robar, y lo hacen de manera cotidiana. Y esto va a terminar mal, va a tener un triste final que yo en el libro, en la segunda parte de Democracia Confederal, que es Democracia Confederal 2, anticipo y digo que se van a cumplir las profecías de Parravicini y Don Orione. Con lo cual Contanos qué dicen las profecías. Las profecías hablan de la Revolución Francesa Argentina, hablan del triste final de un presidente en la Plaza de Mayo, hablan del final de todo un sistema político y después hablan de los tiempos de bonanza que vienen a posteriori de esos episodios. Parravicini dice, si no ven venir al hombre gris, la Argentina tendrá su Revolución Francesa. Y obviamente muchos creen que el hombre gris es una persona vestida de gris que se compró un traje gris y viene caminando por la calle. Es simbólico. La clase media es la clase gris. El hombre al que está define, en el medio. Claro, el hombre al que define Parravicini no es una persona física, sino que es un ejemplo, es una metáfora de la clase media, que es gris, que es chata, que tiene poco compromiso, que no interpreta la patria. Y él dice que en algún momento ese hombre gris, como generalidad, se va a despertar. Y que si la política no ve el despertar del hombre gris, Argentina tendrá su Revolución Francesa. Bueno, hay muchos motivos que pueden hacer que se despierte el hombre gris. El éxito o el fracaso. Que vos decís que hoy está adormecido ahora. Explícanos por qué crees entonces que hay tanta gente que los está acompañando ideológicamente. Porque son mediocres, son grises. Porque justamente son grises. Yo no creo que nadie acompañe esto, sino que creen que pueden sacarle un beneficio a esto. Y entonces ese individualismo de monoambiente, monotributo y monoboludo, que son aquellos que creen que pueden vivir sin el resto, que pueden tener un proyecto que no sea el proyecto colectivo de nación y de patria, hacen una apuesta como quien va al casino y dicen, bueno, le voy a poner una ficha a este tipo que seguro me va a ser más beneficioso a mí que lo que fueron los que estaban antes. Entonces hacen una apuesta personal, egoísta, gris. Y en esa apuesta gris siempre llega un triste final, como sucedió con De la Rúa, como sucedió con Alfonsín, como sucedió a lo largo de la historia argentina, con las decepciones de los procesos políticos que defraudan y estafan a la sociedad que los empoderó. El hombre gris, cuando se despierte y deje de ser gris, y deje de ser ese personaje mediocre, inculto, de bajo nivel educativo, porque en la Argentina se considera clase media cualquier boludo que acceda a algún tipo de renta o de administración de bienes materiales que lo coloque supuestamente en una situación de clase media. Entonces creen que la clase media es la que tiene un título de propiedad de un departamento en Capital, en Belgrano, en Flores, tiene un autito y un trabajo estable. Bueno, eso o un comercio. Argentina está llena de comercios quebrados, pymes desaparecidas y gente echada. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que los sectores medios argentinos eran medios por nivel educativo, por acceso a la información, por la capacidad de poder acceder a los bienes de la cultura, no por la administración de los bienes de capital, tarjetas de crédito o bienes materiales registrables. Cuando el argentino empezó a creer que ser clase media era una cuestión de títulos de propiedad o del automotor, se desvirtuó y entonces vos tenés a cualquier ignorante que se saca la lotería que cree que es clase media porque simplemente consiguió plata. Bueno, en realidad ese hombre gris es eso, es alguien que se levanta a la mañana y mira cuánto está el dólar, trata de ver si puede comprar $200 más o si se puede ir de vacaciones a Disney. Bueno, esa media gris no le interesa si el presidente es este que tenemos, que es un delincuente, si es el delincuente que se fue o el que va a venir. Porque la patria no le interesa. Son argentinos por nacimiento, con documento argentino, porque nacieron dentro del territorio nacional, pero son turistas en realidad. No aman la patria, no quieren la Argentina y no les interesa el destino de la Argentina. Por eso hay un núcleo de hombres grises que votaron esto y que todavía lo sostienen, porque son grises, porque piensan con la billetera y no con la cabeza, porque son incultos e iletrados,
no conocen la historia argentina, no aman la Argentina porque no la conocen porque no son leídos porque no aprendieron a estudiar. Conclusión, digamos, para ponerlo en términos más comprensibles para los chicos que nos pueden estar escuchando, más Ricardo Iorio y menos elegante. Claro, ahora qué difícil pensar en el despertar del hombre gris en este escenario, ¿no? Donde bueno, sí hay mucha gente anestesiada, que es como que sigue un rumbo sin saber a ciencia cierta a dónde va. Y por otro lado, yo de esto hago eco, a ver, uno desde este lugar como comunicador y periodista. El periodismo hoy por hoy sabemos que en muchas circunstancias ha sido parte de revelar y de poner en conocimiento determinadas causas de corrupción, o sea, es el cuarto poder como quien se dice. En un momento también se lo tildó a determinados periodistas de ensobrados, cuestión que si uno le pregunta a esta gente, cuando dice es ensobrado, pero perfecto, decime quién, cuánto cobró, dónde y cómo, no te saben qué responder. No saben, o sea, es una palabra copiada, es un discurso vacío en definitiva, cuestión que, por supuesto, hay algunos que existen, hoy también, porque lo que se ve hoy a ciencia cierta es desagradable, ¿sí? Ya es como demasiado, y eso ya no es periodismo, o sea, el periodismo lo que viene es a interponer un pensamiento crítico, a preguntar, a repreguntar. Le guste a quien le guste, y por otro lado puede ser que salga después la recua de youtubers o asesores que antes de terminar de escuchar una entrevista o de ver y entender qué se está preguntando y qué se está respondiendo, arrancan con la sarta de barbazadas que uno lee eventualmente en las redes. Pero esta es la labor del periodismo, mostrarte, a ver, está pasando esto, no te gusta la nota, no la mires, pero presta atención, despertate, saca tus conclusiones y escuchá para después sacar conclusiones. ¿Qué pasa también con esta clase media, esta clase gris, que hoy por hoy está subsistiendo a una situación muy difícil porque seamos concretos y realistas que los productos están más caros que en Europa, cuando los sueldos están por debajo, muchos, de una vida digna, ¿sí? Es lamentable. Y pongo también aquí el acento con el tema de los jubilados, que después van a decir, no, porque muchos no aportaron, fenómeno. Hay 8 millones de jubilados, tal vez todos no aportaron, pero los que sí, es indignante y es irrisorio lo que hoy están percibiendo como bueno, su jubilación, la cual denota que estuvieron trabajando y aportando toda su vida. Y esa gente hoy está subsistiendo, cambiando y reventándose los dólares que, te guste o no, hicieron en otro gobierno, con el pensamiento idílico, con el pensamiento mágico que los van a poder recuperar en un futuro cercano. ¿Qué tenés para decir sobre esto? Porque se habló en un principio de una dolarización que no llegó, hoy por hoy hablás de 1 millón de pesos para comprar una naranja, estoy hablando en sentido simbólico, y tenés a una clase media que sería la que, impulsa también determinada parte de la economía, con sus pequeñas empresas, trabajadores, que realmente se están agotando los pocos dólares que le quedan, cambiándolo en las casas de cambio o ver cómo hacen, y de repente a ciencia cierta no se ve un escenario. O sea, yo siento que es lo peor que te puede pasar estar atravesado por la incertidumbre, Santiago. Sí, eso es así, pero a ver, el despertar del hombre gris no tiene que ser un despertar paradisíaco en una playa soleada del Caribe. Al menos no sería acá. Claro, o sea, en un sueño, tal vez. El hombre gris va a despertar después de una terrible pesadilla, que es esta, y va a despertarse sobresaltado, angustiado, desorientado, con lo cual todo lo que vos describís es la pesadilla del hombre gris, es llegar a darse cuenta que es gris, que tal vez sea su peor condena, porque lo peor que le puede pasar a alguien es encontrarse en el espejo con lo que no quiso nunca aceptar de sí mismo y darse cuenta de la mediocridad, del abandono. Pero yo siento que hay mucha gente que no lo quiere ver.
Tal vez que lo tiene ahí adelante. ¿Viste el mecanismo Es de que- negación? Como para no sí, aceptar claro. una realidad que tarde o temprano te terminás reventando y chocando contra la pared. Pero, y Es mirá, así. lo que pasa que, a ver, vos no viste esto que pasó, no viste esto otro, y de repente, sí, pero yo creía. O sea, el mecanismo de negación que te lleva también a un choque. Mirá, cuando sí alguien o sí. cree que tiene pertenencia, insisto, porque cree que alcanzó los objetivos materiales que le dan el empoderamiento como clase media, un día se encuentra con que no está pagando las expensas, no está pagando la obra social, no está pagando el colegio de los chicos, no está pagando el seguro del auto, y empieza el proceso de confiscación, que es cuando toda esa acumulación de deudas empieza a quedarse con tu patrimonio, porque cuando no pagás te corren intereses punitorios. Entonces Comprás deudas. le debes a la tarjeta, usás un auto del que no pagas las patentes, usás un auto del que no le pagas el seguro, un día lo rayaste, lo chocaste y entonces ya no tenés cómo arreglarlo, vale menos, un día te liquidan las patentes, no las podés pagar, tenés que vender el auto a precio vil para cancelar deudas y te quedas sin auto. Lo mismo te pasa con el departamento, un día el consorcio te intima, tenés que pagar porque ya debes 2 años, y entonces el abogado se queda con una parte de tu departamento en honorarios, y ahí te das cuenta que la fantasía de que vos tenías por delante un futuro que te pertenecía dentro de ese statu quo de clase media, en realidad era la pesadilla que te iba a hacer despertar sobresaltado, lleno de dudas, de miedos, y a partir de ahí, ese despertar te va a poner en la necesidad, y la necesidad te va a llevar a la Revolución Francesa, porque vas a dejar de autopercibirte lo que no sos, y vas a empezar a despertar a tu pertenencia a la clase trabajadora. Entonces, mucho argentino que le debe las vacaciones al peronismo, que le debe los días de maternidad, que le debe la agremiación, que le debe la obra social, que le debe el salario, que le debe el aguinaldo al peronismo, te hablan de una Argentina devastada después de 70 años de peronismo. Bueno, los 70 años de peronismo te dieron todas las leyes sociales que como empleado en blanco, si tenés la suerte, podés tener en tu recibo de sueldo como derechos adquiridos. Cuando vos vas en contra de aquello que te mejoró la calidad de vida, te dio espacio, te dio prosperidad, te dio desarrollo, te dio... Bueno, lo que vas a lograr es la pérdida de todo eso. Y cuando te despiertes te vas a dar cuenta que eso que vos tenías eran privilegios obreros, porque nunca fuiste otra cosa que un obrero calificado, que un profesional independiente que obviamente se desarrolló mientras había un trabajador que te podía pagar la visita, o te podía pagar la consulta, o podía consumir la obra social. Con lo cual, el despertar del hombre gris va a ser cuando se den cuenta que estos criminales que están en el gobierno, genocidas sociales, están destruyendo la matrix que hace posible que vos mantengas lo que crees que has adquirido. Porque hay un problema profundo, muy profundo, que tiene que ver con la matriz económica de estos La economía carniceros. mueve el país y el punto es cuando se despierten en qué momento, porque tal vez es tarde, La economía está muerta. es a tiempo. La economía de la Argentina se murió. A partir del momento que se aplica un modelo de saqueo, de transferencia de la renta, y se decide que la baja de la inflación se va a hacer a través de mecanismos artificiales que llevan a la muerte de la economía para sostener un tipo de cambio artificial y un sistema de baja de inflación absolutamente artificial. Es como tener una persona en estado vegetativo conectada a los aparatos, sabiendo que si lo desconectás se muere. Bueno, es vida vegetativa. La economía argentina está en estado vegetativo. Está conectado a los aparatos que lo mantienen con pulso y con bombeo coronario, pero está muerto. Vos lo desconectás y se murió. Entonces la clase media autopercibida, el hombre gris, se va a despertar cuando este modelo de bicicleta que implementó este gobierno en el último año se quede sin cadena. Porque vos anduviste en bicicleta de chiquita, sí. Como la mayoría. Bueno, ¿trataste de andar en bicicleta sin cadena? Es imposible. Bueno. No existe. Cuando O esta- es como la bicicleta del gimnasio, en la cual también ando, que transpiraste, pero no te lleva a ningún lado. Eso es lo que Simplemente, va a pasar. Bueno, por un gusto propio, en mi caso particular. Eso es lo que va a pasar pero ahora. en sentido metafórico, estás
estás meta, ¿no? Sin sentido. Sin sentido y sin rumbo cierto. En este momento lo que va a pasar es que la bicicleta se va a quedar sin cadena y vas a tener un macetero. Ese macetero es que cuando no hay más bicicleta, no hay cadena, viene el dueño de la cadena financiera que hace que la bicicleta gire y se lleva la cadena. La gente va a tener que afrontar todas sus deudas sin bicicleta, sin 30 días de tarjeta. Es imposible. O sea, entonces, si vos agarras ahora a cualquier argentino, a vos, y yo te digo, bueno, mire, vamos a hacer un corte de balance de tu patrimonio y gastos. Entonces yo te voy a hacer 2 columnas, debe y haber, como tenía el almacenero de mi barrio, que era mi abuelo. Entonces te voy a decir, poneme acá todo lo que debes y poneme acá lo que te ingresa por mes. Ahora elimina el crédito, sacá el crédito. Entonces todo lo que debías en 12 cuotas, 24 cuotas, todo eso es tu pasivo. Decime cuál es tu activo con el cual vas a afrontar tus deudas y decime cuál es la diferencia entre tu activo y tu pasivo. Está en la mayoría de las personas mucho por debajo. Listo. Entonces, la sociedad argentina está quebrada. Le liquidaron sus ahorros, le liquidaron su flujo, o sea que no hay flujo de caja, no tenés más para bicicletear, sí. Ya no te entra más la caja y las deudas se te acumulan. Bien. Eso se llama quiebra. Uh-huh. La sociedad argentina está quebrada, las personas están quebradas y se están sosteniendo bicicleteando. En el 2001 se acabó la bicicleta cuando sacaron la cadena y todo voló por el aire, corralito, corralón. 5 presidentes en una semana. Sí. Estamos al borde, ¿Vos lo ves a así? Centímetros, de repetir un 2001 potenciado, que va a ser mucho más grave que el 2001, porque acá se suma una crisis financiera, económica y política, cosa que en el 2001 no existía. Pero con mucha gente anestesiada, Santiago, porque también vemos... También. A ver, no te voy a preguntar por la edad. Generación, no te voy a preguntar por la edad. Otra generación. Yo era una niña, pero bueno, lo recuerdo también por las manifestaciones de mis abuelos, de mis padres. En el 2001, claro. Domingo Felipe Cavallo anunció... Que ahora están peleados. A muerte. Mal. Sí. Pasó de ser el mejor economista del mundo a ser el depravado más grande del mundo. Sí. La realidad es que Domingo Felipe Cavallo anuncia, 45 días antes del corralito, sí, una ley. Esa ley era la ley de intangibilidad de los depósitos, que te quedaras tranquila porque nadie te iba a poder tocar los depósitos porque ya había información circulando de que se iban a quedar con los depósitos. Entonces Cavallo, para que la gente no generara una corrida, manda al Congreso la ley de intangibilidad de los depósitos, la ley se vota. Y entonces te dicen que hay una ley que impide lo que después hicieron, quedarse con tu plata. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta el último minuto hubo ingenuos que creían que como había una ley de intangibilidad de los depósitos no le iban a tocar los depósitos. Cuando el desquiciado psiquiátrico de Milei dice que la Argentina se va a desplomar el dólar aún más y que el dólar debería estar a 600 en Argentina. ¿Cómo mantienes? Lo que te está diciendo es que serías el país más caro del mundo, porque bueno, no vendría hoy, nadie. Perdón, pero hoy estamos ya adentrando en esa línea. Sí, pero imagínate a 600. Nadie exportaría, nadie produciría, Olvídate. Nadie generaría, no habría turismo. Muy bien. Sí. En ese contexto, él lo que te está diciendo es que prefiere que la sociedad se muera, que los jubilados se mueran, que los niños mueran sin hospitales, que la sociedad cierre los colegios, para mantener una fantasía financiera. Que subsista el que pueda y el mejor, entre comillas. Sí, no que sería como nadie. la teoría de Darwin. Se acaba de ir la fábrica Mercedes-Benz de la Argentina después de 45 años. Es tremendo. Bueno, pero digamos, los tipos te dicen, tomá, te la vendo, viene un argentino y se la compra, ellos dicen, acá te lo dejo, yo me voy. Entonces, está claro que en este modelo de saqueo, de transferencia de la renta, ¿qué es transferencia de la renta? Que los dólares se van. Y los amigos del gobierno se llevan los dólares, igual que se los llevaron con Macri, mientras el abuelo no puede ir a comprar remedios, sí, mientras la sociedad padece un ajuste sin fin que va sobre alimentos, sobre energía, sobre consumo. Entonces, el hombre gris va a despertar por necesidad, no va a despertar por conciencia. No vamos a tener un hombre gris que se va a sentar, va a leer, va a interpretar y va a revelarse como si hubiera leído la Biblia. Ahí sería muy complejo. Pero ahora bien, yo, ya que estamos hablando de 2001, quien se despertó aquella vez fue el hombre gris. Sí,
Se despertó a cacerolear, le devolvieron, entre comillas, la plata y se fue a la casa otra vez. Y se quedó durmiendo Y volvió a votar a los 20 y pico de mismos. años. No se quedó durmiendo, volvió a votar a los mismos. Primero decía que se vayan todos y después volvió a votar a todos los que quería que se vayan. La clase media, gris, el hombre gris, salió a la calle a cacerolear por dólares y volvió a votar a los que los habían robado. No, eso fue tremendo. Aparte, constantemente estamos hablando de fechas, de temas viejos. ¿Vos sabés que Estamos Patricia hablando Bullrich era también- ministra Sí. del gobierno que le robó los dólares a la gente? Era ministra del gobierno de la Rúa. Era ministra con Cavallo. Hoy es parte de este gobierno. Con lo cual, Patricia Bullrich está en la política in eternum. sí, pero a ver, forma parte del establishment, del elenco estable del saqueo de la Argentina. Pero lo que yo te quiero decir es, la clase media odiadora, la clase media gris, quería la caída de la Rúa, pedían que se vaya, cacerolearon para que renuncie. Con él renunció todo su gabinete y en ese gabinete estaba Patricia Bullrich. También, y después, se fue acomodando en otros partidos. A mí me extrañó muchísimo cuando a horas antes de ganar una elección se la tildaba de asesina tirabomba Sí, y hoy es asesina ministra de niños. y hoy es ministra de Seguridad. O sea, que veo tanta incongruencia. Entonces uno no sabe en qué creer. O sea, de repente el ministro de Economía es un saqueador o es el mejor ministro del mundo. Patricia Bullrich era una asesina. de bebés. ¿Entendés? Entonces es la incongruencia que atraviesa la política en esta cuenta imperfecta la cual seguimos. ¿Es así? Sí. El final se va a precipitar. Ahora bien, a mí lo que me parece también, hago un paréntesis con esto preocupante, es que uno puede estar alineado o no a un partido, en este caso quienes están alineados a esta ideología, no reconocen errores. Y ahí está el problema, o no los reconocen por la represalia que puedan llegar a tener después, o no los reconocen porque realmente no los ven y no les interesa. Y acá está el problema porque siempre hay que tener un pensamiento crítico. O sea, entró al Congreso un montón de personas sin preparación académica, sin preparación desde ningún tipo, gente que realmente no sabe hacer la O con el vaso y hoy están aplaudiendo. ¿Para qué? Aplaudir como focas para asentir a determinadas cuestiones que algunas son tremendas o aberrantes, como por ejemplo, y acá pongo el acento con el tema de los homosexuales, de la comunidad gay. Me pareció terrible porque uno tiene que gobernar para todos, para los viejitos, para los homosexuales, para los transexuales, para toda la nación entera, sea quien sea, para los negros, para los blancos, para los judíos, no judíos, ¿sí? Te puede gustar o no lo que estoy diciendo, pero después, reitero, tenés la sarta de barbaridades que ya sabemos de dónde viene porque muchas son cuentas inexistentes, que simplemente porque quieren invisibilizar, exacto, pero acá lo que estamos convocando y llamando es a la reflexión, pura y llanamente. Ahora bien, estamos hablando de la Revolución Francesa, 1789, estamos hablando de 2001, siempre estamos retrocediendo. Hoy por hoy, vos sentís que estamos, y esto abro la pregunta, ¿no? Para que también se piense desde las casas, ¿estamos en un gobierno de retroceso? No, este es un gobierno de ocupación. Los gobiernos... Cuando vos decís de ¿ocupación de qué? Ocupación de un sillón de Rivadavia, ocupación de intereses... a intereses extranjeros, de saqueo de la Argentina. Mira, los intereses privados, tal como los define el capitalismo, y el peronismo no es capitalista y yo tampoco, no son ciertos, porque todas las fortunas del capitalismo se hicieron saqueando estados, con lo cual no existe el mérito privado de la meritocracia de la que hablan. Entonces, cuando yo te digo, son representación de un montaje colonial que se quedó con las ganas allá en los albores de la patria, el mundo anglófilo colaboró a la caída de la monarquía española en la región, financiaron las independencias latinoamericanas contra la corona española, sí, con la pretensión de que después viniera la corona británica a quedarse con lo que los españoles habían tenido que abandonar. El coraje criollo impidió una y otra vez que esto pase, entonces los argentinos hemos sido un hueso duro de roer, no lo han logrado nunca,
Hemos pasado distintas invasiones inglesas siempre con éxito. Esta es otra. Este es un gobierno anglófilo, es un gobierno masón, es un gobierno prosionista en términos del apoyo al criminal de guerra con pedido de captura internacional de la Corte Penal Internacional, que es Netanyahu. Es un gobierno que adhiere a políticas que son xenófobas y que tienen que ver con racismo, como las de la Casa Blanca con Donald Trump. Es preocupante. Se adhieren a esto. Bolsonaro en Brasil, una persona que intentó dar un golpe de Estado y que persiguió a Ignacio Lula da Silva, que hoy es nuevamente el presidente de Brasil. Con lo cual, lo que tenés es un gobierno de ocupación que responde a intereses que no son los de la Argentina, que no son los usos y costumbres de la patria de los argentinos, que nada tienen que ver con nuestra cultura e identidad. Vienen a tratar de cambiar la matriz de la sociedad argentina y a decirle a las nuevas generaciones que abandonen la pertenencia al Estado de los argentinos, tratando de preparar el terreno de un futuro no muy lejano, porque 50 años no es nada en la historia universal, no, de poder partir y dividir la Argentina como pasó con Yugoslavia o el genocidio que hoy llevan adelante en Palestina. Entonces, la realidad es que tenemos que tener los ojos muy abiertos, el espíritu muy templado y saber que cuando invitamos a la gente a pensar y reflexionar, es en los términos de la acción, porque si nos quedamos reflexionando nada más y escribiendo libros, se te pasó la vida. Las cosas van a pasar igual y finalmente va a existir un día en que el libro que escribamos va a ser el de la autopsia de la Argentina, porque no existirá más. Entonces, totalmente, y para el que pueda hacer asado con las hojas, para el que pueda. Pero mira, en Yugoslavia, que obviamente conozco el territorio en sus nuevas repúblicas, la gente sigue viviendo, sigue yendo al baño, lava el auto, pero no son más Yugoslavia. Son distintas repúblicas, han perdido su esencia y se han involucrado en una guerra fratricida que los llevó a momentos de oscuridad absoluto. Y entonces hoy vos podés llegar por vía terrestre o por crucero y la gente va y visita distintas repúblicas chiquitas que eran Yugoslavia entera. Y nadie se acuerda que eso era Yugoslavia, un solo país, una sola identidad, una sola nación. Entonces, y hoy te aparece Donald Trump diciendo que la tierra de los palestinos, que es su patria, que es su tierra, que es su identidad religiosa, cultural, la quiere tomar por asalto para convertirla en un centro de divertimento y casinos en la zona de Gaza. Bueno, evidentemente estamos frente a eso, estamos frente a un tiempo muy difícil, donde la geopolítica se ha realineado, ya no existe más el gendarme del mundo, Estados Unidos está en quiebra, el petrodólar ha muerto, y entonces tenés un reordenamiento. En ese reordenamiento nacieron los BRICS, el poder de la Federación Rusa con Putin como estadista, te aparece China con Xi Jinping, que ha confirmado que va a ir al desfile del Día de la Victoria de la Gran Guerra que festeja la Federación Rusa en la Plaza Roja, o sea que va a haber una foto de Putin y Xi Jinping en la Plaza Roja, mostrando claramente al mundo que hoy la Federación Rusa y China son socios. Están alineados. Geopolíticamente, económicamente, militarmente. Y este es bravo, Y la Argentina está en el lugar menos indicado, a la hora menos indicada, en el lugar equivocado. Y está en el medio, o sea, está en ese tono gris, porque está en el medio, porque bueno, ahora sí se reavivaron las actividades económicas con China, que en un momento era como mala palabra, pero está en una situación, tal vez me adhiero a una falta de identidad. Ahora bien, ¿en qué favorece a Argentina que haya ganado Trump? En nada. Por un lado, en nada. Absolutamente nada. Ahora, ¿a vos te parece que realmente Javier Milei es responsable de esta situación o de repente está poniendo la cara, en qué situación está él? Está bien, es el presidente de una nación hoy. Sí, pero ¿hasta qué punto no es como, viste el tablero de ajedrez? O sea que... Mira, este es una ficha. Sí, a ver, para definírtelo, el títere del titiritero, que es Urnequian, y el grupo de intereses anglófilos que condecoraron a Urnequian desde el Palacio de Buckingham como un empleado del mes de la corona inglesa. Urnequian inventa a Milei. Milei es un triste títere de situaciones
muy superiores a él. Pero ¿sabe para dónde va? O sea, ¿tiene tiene clara idea, la nunca lo situación? supo, y no le interesa. Está subido, digamos, al poder No le donde te interesa. aleja de la realidad, ni tampoco le interesa. O sea, como está que alguien dentro- sacará las papas del fuego. Está dentro de un cassette de Atari de la época en que nosotros éramos chicos. Es un cassette de Atari que vos lo ponías en la máquina, se prendía el televisor y jugabas. Él está en un videogame. Está en un videogame, es un personaje de videojuego, no existe, no tiene entidad humana, no se registra biológicamente como una persona consciente de sus actos, es nada más que un videogame, un personaje de historieta trasplantado al cómics y fuera de la realidad, con lo cual no podés esperar de él ningún rasgo humanitario porque no lo percibe, no tiene ninguna identidad porque nunca la tuvo, no conoce la felicidad porque es un personaje oscuro y sus horas pasan mayoritariamente encerrado en su habitación, que es el lugar del ámbito particular que ha llevado a lo largo de toda su vida hasta hoy, y sus pocas apariciones públicas están signadas por el consumo de estupefacientes para bajarlo, de clonazepam abundante e inyectable para tratar de mantenerlo sin ataques de esquizofrenia que igual le dan habitualmente. En la última nota que dio en A24 se nota otro ataque al aire, con lo cual es obvio que no lo pueden contener porque es una cuestión de una persona enferma y la enfermedad no es un delito, es una persona enferma. Hay que padecerlo. Que necesita o sea, tratamiento. Es un padecimiento, sí. Lo que sí está claro es que si yo te decía a vos, subite a un avión y el piloto va a ser Milei, vos no te subís. Entonces, Pero la yo pregunta, porque tengo criterio propio y va el que, a ver, está el que sube anestesiado, está el que sube con el Dramamine, no quiero dar marcas, y está el que sube y está, bueno, a ver, el que dice, no, pará, saca conclusiones, dice, no me subo porque va a estrellarse, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué crees vos entonces que en el mundo, por fuera de Argentina, está la realidad argentina, ¿por qué en el mundo, por fuera, es tan aclamado? No, eso es falso. La figura de él, no existe eso. no el gobierno en su totalidad. No existe, eso es una mentira, es una creación es publicitaria para boludos de las argentinos. redes. No, pero es para boludos argentinos. Nadie cree esa boludez. Cuando salen Es las inexistente. estadísticas, para vos esas No, estadísticas es inexistente. no son reales. Es inexistente. Inexistente. Cualquier tipo de propaganda interna de que un medio publique que le dieron el premio de la luz y le entregaron una vela al pelotudo. Porque eso no son desde el a ver, en España cuando recibió ese premio no lo recibió el rey. O sea, no. Él no recibió nunca un premio meritorio de ningún tipo. Siempre son inventos para hacer publicidad en la Argentina. No existe como figura internacional de ningún tipo ni especie, porque ninguno de los estados poderosos del mundo lo reconoce como un personaje que pueda alterar absolutamente nada en el destino de la humanidad, porque la Argentina, con 47 millones de habitantes y el 40% menos de pariciones este año que el anterior, o sea que los argentinos tuvieron 40% menos de hijos en el último año. Sí. Una Argentina con esa proyección demográfica es intrascendente. Bueno, está pasando algo así en Europa también. Es más, hay políticas sociales que incentivan a las familias tener hijos. Pero bueno, con un estadio económico. No, a ver, si sos un ser pensante en esta situación, no tengas porque no es un futuro. Porque cristianamente uno siempre tiene que buscar. Sí, seguramente, pero la procreación para la constitución pero de la familia. Pero lo que está claro es que buscan un desaliento para que la Argentina quede despoblada e indefensa. Entonces, un país con 47 millones de habitantes en baja no es una potencia global de ningún tipo. Somos nada más que un supermercado para venir a saquear, y para venir a saquear no necesitan a Milei. Entonces, la realidad es que lo que están tratando es de cambiar la Matrix para que el saqueo sea permanente y sustentable más allá de quien esté. Por eso los patriotas decimos, basta de república, pasemos al sistema confederal, defendamos la patria, devolvámosle los intereses a los estados provinciales y municipales, defendamos rincón por rincón, porque el enemigo tiene claro lo que viene a buscar. Viene a buscar nuestros recursos naturales y nuestras riquezas, partirnos y dividirnos, hacernos Yugoslavia o Palestina. Bien, estamos en un año electoral y ahora te voy a preguntar en breve en qué consiste tu plataforma política. Algo ya estás avanzando, pero yo me quedo
también en esta pregunta, ¿no? Que mucha gente del otro lado se está haciendo. ¿Qué pasó en el medio, Santiago? ¿Qué pasó? Porque Javier Milei era una persona de tu confianza, que le abrías la puerta de tu programa, sí, estuvo mucho tiempo, sí, debatían, hasta de repente estar en esta enemistad. Yo lo eché en público, lo eché en un programa. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué no sabemos nosotros? ¿Qué pasó en el medio? Y hoy por hoy ocupando el sillón de Rivadavia. Sí, bueno, ¿sí? Otro traidor hijo de puta, con lo cual honra la mala persona que fue Rivadavia, que otra mala persona se siente ahí. Bueno, pero mirá que vos seguís carrera, tenés muchos adeptos, te van a votar y te vas a terminar sentando vos también ahí. No en ese sillón. En otro. Seguramente en el de Rivadavia no va a ser. Personalizado el tuyo. Me voy a encargar de conseguir el de Juan Manuel de Rosas. Ahí va. Y será el sillón de Rosas. A reciclarlo, por favor. Pero, bueno, contanos, realmente, Javier Santiago, Milei, ¿qué pasó en el medio? Porque queremos saber. Javier Milei siempre en el programa era una posición crítica del macrismo por derecha, con lo cual me parecía interesante que su opinión por derecha contrastara con el propio gobierno de derecha de Macri. Uh-huh. Hasta ahí era una persona enferma que no afectaba a nadie, porque era él y su enfermedad sin que eso fuera nocivo para terceros. Cuando él empieza a ser requerido por Urnequian, y Urnequian le empieza a fijar agenda y le empieza a marcar lo que tenía que decir para proteger los intereses y ambiciones del Grupo Aeropuertos, y lo empieza a titiritear, y lo empieza a mandar al Grupo América, y lo empieza a abrir las puertas de TN, y le empieza, siempre Urnequian llamando por teléfono a los dueños de los canales diciendo, te mando a este muchacho, yo cualquier cosa. Y ofreciendo canje de poder, desde el lugar de posición de poder de Urnequian, de vos ponémelo y decime qué necesitas, lo que vos necesites de mí. Era un ida y vuelta de una construcción. Uh-huh. En ese planteo yo empecé a percibir que se había transformado en un títere de Urnequian, y empezamos entonces a tener posiciones más distantes, hasta que un día interrumpe a Randazzo en plena campaña electoral y lo he hecho en público. Le digo, agarra tú y andate, y lo he hecho del programa. ¿Qué pasó ahí? Agarró la cartelita y se fue. A ver, ¿pero qué dijo para que lo echaras? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí que vos interrumpía a Randazzo, agrediéndolo, insultándolo? Su tarea era desprestigiar la política. Uh-huh. Entonces, obviamente, lo he hecho. Cuando yo lo he hecho, me espera 2 horas y media que yo termine el programa con su carterita donde lleva la ceniza del perro muerto, y me pide disculpas y me dice entonces si quiero, y le digo, fin de la historia. A partir de ese escenario, donde la historia se termina, digamos, él empieza la construcción más violenta y más agresiva de ser representante de los intereses de su mandante. Y entonces empieza a bajar discursos claramente a favor de su mandante. Algunos lo perciben, otros no lo perciben. Y empiezan a jugar con el personaje y empiezan a crear desde el divertimento a alguien que van instalando socialmente, que tenía un discurso disruptivo, sí, y representaba los peores intereses más satánicos de la Argentina. Pero cuando la televisión crea el personaje y lo mediatiza y lo hacen divertido, o sea, esto es algo así como... Sí, cuando estaba con Del Moro, cuando estaba en los diferentes programas... Eso es a pedido de Urnequian. Urnequian le pide eso a Vila y le dice, ponémelo en todos los programas. Lo pide como accionista de América, pide un favor a sus socios de que le abran el espacio del canal para poder tenerlo todo el día circulando en el programa. Uh-huh. Lo mismo hace con el resto de los programas. Siempre financiado por la chequera de Urnequian. En este contexto es como ver el gran dictador de Chaplin cuando imita a Hitler. Y entonces la televisión creó un personaje simpático de un loco psiquiátrico que ejerce en su pensamiento un modelo nazi, que es el que desarrolló en Davos cuando dijo los homosexuales son pedófilos. Entonces, eso claramente es lo que siempre fue, pero que se exterioriza ahora cuando no pueden sostener las riendas del silencio y empieza a decir. Y la gente empieza a descubrir que ese personaje simpático era Hitler, no era Chaplin. Entonces, hoy lo que tenés es ese déspota enfermo, sentado en la casa de gobierno, rompiendo el pacto social con sus votantes, a los cuales les prometió libertad y ahora los amenaza
diciéndole pedófilo por su elección sexual, o diciendo voy a salir a cazar zurdos, como si ser de izquierda fuera un delito. Entonces, libertad de expresión. bueno, entonces Vivimos en democracia. nunca fue Libertad otra de cosa. expresión. No. Nunca fue otra cosa. Ahora empieza a verse, porque es como el cuento del programa que no pudimos hacer en América. El rey está desnudo. El rey desnudo. Que terminó avisándole a un niño. Y fue cuando creyó. A mí lo que me preocupa también, el tema de la sociedad, si la sociedad tampoco, o también, mejor dicho, no está enferma, en el sentido de que, vuelvo a reiterar, a mí me preocupa el tema esto de los discursos donde se agravan, donde se insulta, o sea, ponerlo como de moda, que me parece patético, me parece terrible, que desde la cabeza pasando por el medio hasta abajo, se sostenga un discurso de insultos a las minorías, de que si están diciendo algo que no está alineado con la estructura política, estás sos desde un golpista hasta cualquier barbaridad, cuando estamos viviendo en democracia, defendiendo una democracia cuyas garantías es la libertad de expresión y lejos de la censura previa, que en parte es lo que pasó con tu programa, que antes de salir al aire se censuró y ni siquiera sabían de qué iban. Entonces, hay periodistas también que de repente fueron echados de diferentes medios de comunicación, te guste o no, como por ejemplo el caso de Viviana Canosa. Sí. ¿Por qué no decirlo? A ver, te guste o no Viviana, a mí me parece una muy buena periodista, no la conozco personalmente, Tengo pero trato con ella, sigo su carrera. Yo creo que no hay noche o mañana que se mire al espejo y diga también por mí estás ahí, porque ya le presentó el libro, le presentó el libro, hizo campaña, venía al programa, lo invitaba de una forma muy genuina, y me consta que Viviana no fue ensobrada. Que hoy hay ensobrados, no me cabe la menor duda, y es repugnante porque eso no es periodismo. Vuelvo a reiterar, el periodismo es la pregunta, la repregunta y el pensamiento crítico, ¿sí? Y la libertad de expresión, lejos de la censura previa que también se ha comulgado. Ahora, yo creo que realmente sí estuvo suspendida en los medios mucho tiempo y hasta en cierta forma tiene olor a injusticia. Este gobierno ejerce la dictadura de los medios. Acaban de hacer inversiones multimillonarias para quedarse con señales de canales, compran la administración de las pantallas para distorsionar la realidad y que no se hable de política ni de economía, sino de pelotudeces, de Guandanara y El Elegante. Bueno, eso es una cortina de humo, como tantas otras. La han usado todos. Es una cortina de humo que usan, pero que nunca tan descaradamente. Tremendo. Nunca tan descaradamente como en los últimos tiempos. Sí. En donde se pone de manifiesto claramente la necesidad de ocultar la verdad, porque el plan siniestro de saqueo que están llevando adelante, genocidio social y económico y nazismo político, esto no se sostiene si existe un periodismo autárquico, independiente, que diga, piense y tenga, como vos decís, pensamiento crítico, porque eso despierta la conciencia social. Que es la idea. Sí, claro. A ver, porque si no siguen adormecidos y va a pasar, termina pero pasando una vos catástrofe. podés decir esto porque estás acá en Canal 22. Si quisieras decir esto en te sacan TN, te sacan del aire y mira, a ver, yo he acompañado también la ideología, uno abre las puertas, quiere escuchar gente diferente, gente nueva, ¿no? Una refrescada, ayornarse, pero de repente también escuchás donde la casta iba a pagar el ajuste, el recorte, la motosierra, y hoy por hoy la gente, el trabajador es quien lo está pagando a través de sus impuestos que no pueden sostener. Mira, Maquiavelo le enseñó al rey que siempre tiene que tener un enemigo. Y la palabra casta se transformó en la representación de un enemigo, como si yo te dijera el hombre de la bolsa, ¿viste? Cuando era chiquita. Entonces, la clase media gris ignorante creyó que la palabra casta representaba al hombre de la bolsa y a toda la maldad en una palabra cortita, entonces dijeron casta. Lo que existe es una casta económica encabezada, entre otros, por Eurnequian. Con lo cual, nadie podía ir en contra de la casta si está financiado por la casta. Lo que lograron, igual que el discurso de pedofilia en Davos contra
la eso es comunidad terrible. Es terrible. LGTBQ. Y te hago un paréntesis, hay que tener cuidado con lo que se dice, porque las palabras tienen sentido y las consecuencias, porque siempre hay un loco más loco. Mira, que era más antiguo que esto, porque estamos hablando de 9 años atrás. Sí, dinamitando a los homosexuales. 9 años atrás era más antiguo que esto, no existía. Sí. Pero había tecnología. Sí. Y el que dijo que la comunidad LGTBQ más es pedófila tenía pornografía de pedofilia en el celular, que es él. Porque me la mostró a mí. A vos te consta eso. Me la mostró a mí. Con lo cual, bueno, la teoría del tero, es la teoría del tero, es bravo que lo que poner estás los diciendo huevos en una canasta y cantar en otro lado para esconder los huevos, ¿no? Eso es lo que hace el tero. Y sus vinculaciones con una secta de pedófilos en Nueva York, probada, con detenciones probadas por pedofilia por la policía de Nueva York, muestran... Pero eso es muy grave, Santiago. Bueno, pero anda a decírselo a él. Su adepción, su pertenencia a esa secta, él visitó días antes, como presidente de este país, visitó la sinagoga de los pedófilos que fueron detenidos. Con lo cual, están detenidos hoy, se sabe, o sea, estamos hablando sobre hechos detenidos. contundentes, realmente esto fue así. Mira, en Nueva York es muy difícil que te detengan por pedofilia si no tienen las pruebas de pedofilia. Sí, en Nueva York es muy difícil que te Es muy detengan sin difícil que pruebas. te allanen un templo si el fiscal o el juez que ordena el allanamiento no está seguro de lo que va a hacer, porque estás de alguna manera, digamos, rompiendo un pacto no escrito de que los templos religiosos se preservan, o sea, se trata de mantener desde lo judicial un respeto a las creencias. Ahora, si el juez dijo allanen y le dio la orden a la policía de patear la puerta e ingresar usando la fuerza, y encontraron los túneles dentro de la sinagoga que conectaban con las alcantarillas, encontraron carritos de bebé, Bueno, es ropa de patético. bebés. Dios Bueno, mío, entonces, es un horror. Entonces, pero todo eso es público y publicado, no es un secreto, está. Y que él fue a esa sinagoga, está, y que él tiene la foto con uno de los detenidos, está. Entonces, yo lo que digo es, cuando una persona quiere acusar a otro del delito que comete, o hace la política del tero, ellos son pedófilos, ¿no? Y entonces desvía la atención. Y ahora aparece una foto de él con su papada para abajo y sus pulgares para arriba, con alguien que yo quiero mucho, que es Roberto Piazza, con su pareja. Un amigo muy querido. Yo lo quiero mucho. Es más, Roberto Piazza, un amigo. Yo con Walter Roberto. También, pero Robert también ideológicamente apostó un cambio, Roberto. Sí, a ver, yo no sé si cuestiono lo que específicamente piense. pero apostó un cambio, pero debe ser realmente muy cruel. Para mí es un amigo. No le Sí, cuestiono su pensamiento. No, Roberto, total, pero y no le escuchar cuestiono la eso de foto alguien con que Milei. apoyás también, o sea, La foto de él con su pareja, Yuyito y Milei, es traducido, como dice Roberto, él dice que él no es gay, que él es puto. Bueno, es la foto de Milei con un puto para que no le digan que es homofóbico. Entonces, la maldad de usar a las personas... es publicidad. ¿Entendés? Es como, Entonces... me arrepiento de lo que dije hasta ahí. Milei tiene vos decís. perversidades sexuales difíciles de explicar, que tienen que ver con su debilidad y su enfermedad. Y todo este circo que se monta alrededor de él está creado por los que lo administran para tratar de achicar daños, política de achicar daños. O sea, cuando él se les escapa, después tratan de generar política de contención para que el daño no llegue al río. Entonces tratan de manipular la información de las bestialidades que dijo en Davos, que ese es él, y después tratan de venir corriendo acá a tratar de contener los daños para que eso no genere mayor daño en la administración del saqueo. Cuando en el último semana se hizo una auditoría de medios por parte de sus mandantes, se descubrió que está con el 53% de imagen negativa en redes, que es el lugar donde se había hecho fuerte para llegar al poder. Bueno, ganó las elecciones gracias a las redes. Hoy tiene 53% de imagen negativa en redes. Y eso fue después de Davos. No, fue muy fuerte ese discurso. Igualmente cabe decir, ¿no? A ver, hay terribles degenerados que son heterosexuales, violadores, pedófilos, pero no vamos a decir que una persona, porque sea homosexual es pedófilo, me hace acordar aquella vez la mesa de Mirta Legrand, que estaba Robert, porque tiene una pareja... Sí, sí.
gay, el hijo puede ser propenso a o ser susceptible a un tipo de violación. O sea, es una locura, es un disparate, es algo estadísticamente, está estadísticamente probado que la pedofilia es mayoritariamente heterosexual. Eso está probado, no es una cuestión de... Y entre familias, mucho. Es intrafamiliar y heterosexual. Lamentablemente, como los casos que conocemos, abuelos con las nietas, padres... Todas las barbaridades que dijo, ni siquiera tienen soporte estadístico real ni científico, son barbaridades alucinadas en su propia concepción o autopercepción de una realidad, porque él creyó que la sociedad argentina era homofóbica y que la sociedad argentina rechaza las marchas del orgullo gay. Bueno, ahí está mal asesorado, porque no es el caso. Yo le decía en uno de los programas de la semana pasada a la gente que esa clase media gris y chota le pagaba la entrada a Enrique Pinti en el Teatro Liceo para ver salsa criolla. Iba los domingos a la casa y decían, no te pierdas a Pinti, no sabés lo que es el monólogo de Pinti. Sí. Con lo cual, esa clase media chota que vota este energúmeno que dice que la colectividad LGTB es pedófila, le pagaban la entrada a un puto para divertirse 5 veces, y lo hacían millonario a Pinti, y después lo recomendaban, y ahí no importaba si era puto. Cuando iban a ver los viernes a la noche ponían Canal 3 y ponían Agasalla en televisión, y sus hijos le decían, vení que está Agasalla, mirá qué buena la maestra, mirá qué divertida la nona, mirá. O fueron al cine a ver Esperando la carroza, aplaudían al puto de Agasalla. Entonces, yo lo que digo, o Carlitos Perciabale, con el que yo hice teatro. Con el que hiciste teatro. Listo. Entonces, yo lo que digo es, muchachos, a ver si nos ponemos de acuerdo. Hay un loco psiquiátrico al que votaron que dice barbaridades que un sector aplaude, que son los mismos que le iban a pagar la entrada a Pinti, me iban a Agasalla por televisión con sus hijos sentados en el comedor y venían al Teatro Maipo a verme a mí con Perciabale. Con lo cual, y le compran el vestido de 15 a Piazza. Entonces, total. La realidad es esa, no hay otra realidad. Es esa, pero aparte, ¿sabés qué, Santiago? Y la gente, ¿no?, que nos está escuchando. Hablar hoy, año 2025, de este tema, si se aceptan, si no se aceptan, me parece algo totalmente antiquísimo. O sea, es como, no sé si estaríamos hablando en la época de mi bisabuelo. Es Mirá, como yo voy que no cuadra, ¿entendés? O sea, que me vengas... ¿Sabés quién es Nicolás Márquez? Sí, por supuesto. ¿Quién es? Sí. Es el biógrafo de Javier Milei, con el cual he hablado mucho. Bueno. No lo conozco en forma personal. ¿Sabía que es pedófilo? Y que tiene una causa por pedofilia de su hija. Mira, respecto al tema que lo estás trayendo vos, Nicolás Márquez, biógrafo de Milei, ha escrito muchos libros. Sí. ¿Sabías que era pedófilo acusado por su hija? Agustín Laje. ¿Sabías que está acusado de su hija de pedofilia? Y Se ha hablado. pareja? Ahora yo acá te voy a hacer otro paréntesis respecto a ese tema. Yo he hablado mucho con Nicolás porque nuestro diálogo surgió, yo estaba viviendo en España, a través de un posteo que hubo. La gente sabe, yo no soy muy adepta a las redes, me molan un poco. ¿Sabés pero bueno, que es pedófilo? Pero escuchá lo siguiente, y yo estaba en desacuerdo de un comentario que se había hecho y ahí empezamos un diálogo. Ahora bien, he hablado con él, sí, mucho tiempo, a través de videollamadas, temas de política y demás. Él obviamente sostiene la ideología, lo acompaña genuinamente al gobierno, pero ¿querés que te diga con una mano en el corazón, Santiago? Mirá que yo de las veces que he hablado con él y demás, realmente le creo que es como una campaña, No es cierto. ¿Sabés qué es esto del expediente? Él es pedófilo, la hija lo acusa de pedofilia, pero salió sobreseído. Salió sobreseído. La fiscal desestimó la acción, que es el motivo por el cual la causa se archivó. No fue sobreseído, no es inocente, la causa no terminó porque la fiscal desistió, la fiscal tiene relación directa con su abogado y obviamente la hija, que es la víctima y hoy es mayor de edad, sostiene que fue abusada por el padre. Con lo cual, como la hija era menor... La hija tenía 4 años, hoy por hoy ya es una mujer. Yo no comparto determinadas cuestiones con Nicolás Márquez en absoluto. Hay cosas que para mí son barbaridades que dice, pero es como que son 2 carriles diferentes. El tema con la hija para mí es la víctima, la nena, hoy se ha devenida mujer. A mí lo que piense me importa nada porque es un pedófilo. Al margen de eso, porque ya... No me interesa su pensamiento, porque aparte te voy a decir 3 cosas. Esa nena, creció creyendo
creyendo que el padre abusó de ella. No, la nena no creyó, la nena fue abusada. Pero No hay Santiago, ninguna ¿y duda si que no fue es abusada. así? Fue abusada. Lo que siente una nena de 4 años es irreemplazable. Cuando la justicia... Y si fue que la ex de repente se quedó, no sé, no ¿Vos conozco a la ex. ¿Vos de verdad vas a cuestionar a la mujer madre de la hija violada y abusada? No la conozco. Si esto fue cierto, es una aberración, es terrible. Fue cierto, existe la causa judicial. Es lo patético que pueda pasar. Sí, exacto. Pero, ¿y si no es así? Sí, si esa nena creció con un pensamiento no es cierto, o con una la idea nena alejada de no la realidad es y cierto. esa abuela no pudo no es cierto, ver vos crecer no a su podés nieta. pensar que tu hijo va a inventar que fue abusado por el padre, es un disparate. Con 4 años la nena dijo y que fue abusada por el padre. ¿Crees realmente? Sí. ¿Sabés qué dice en el expediente? Pero es terrible. ¿Sabés qué dice en el expediente? Que la nena copiaba lo que el padre le hacía a ella con otros chicos. Y entonces cuando los profesores le preguntaban por qué hacía eso, por qué le daba besos de lengua a otros chicos, por qué le chupaba los cachetes a otros chicos. Esto lo decía el expediente. Sí, yo lo no dice el tengo, expediente. Yo tengo el expediente. ¿Vos me podés pasar ese expediente después? Yo no tuve acceso al expediente, no lo pude ver. Sí he tenido conversaciones con él. No, pero la opinión de los delincuentes no sirve porque siempre va a ser en autodefensa. Con lo cual, él no puede decirte a vos honestamente qué es lo que pasó porque es culpable. Con lo cual, vos en todo caso tendrías que escuchar a la nena que hoy es mayor de edad. Siempre que vos no podés sacar un juicio de valor sin escuchar a la otra campana. Como yo escuché a una, realmente me pareció bastante convincente. Y por otro lado, terrible que esa nena, si esto no es así, haya creído... pero no sigas cuestionando a la nena. No sigas cuestionando a la nena. La nena dice la verdad. Creció sin su padre y sin su abuela. Y es más, es muy probable que pida el juicio por la verdad. Con lo cual... Esto sí, pasó hace 20 años. No pasó hace 20 años, un abuso no pasa nunca, queda en el daño a la víctima de por vida. Bueno, el abusado o el violado no tiene paz el resto de su vida, y más si es el padre. Con lo cual, hay toda una cadena de desarrollo de esto que involucra también el odio a la madre, haberle pedido que aborte, el católico del Opus Dei, echado del Opus Dei por su relación con una chica del Opus Dei, que después es profesor en FASTA y fue a estudiar a Estados Unidos con el Departamento de Estado. El nacionalista es proamericano y depende de un egreso de una academia del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ese señor es un hipócrita y un mentiroso. De católico no tiene nada, y todo lo que le planteó a la madre de la nena fue que abortar o le iba a cagar la vida. Esas fueron sus palabras en el expediente. Él lo niega rotundamente, y hablando con él... Es como preguntarle al gordo Valor si afanó el blindado. Te va a decir que no con las dos bolsas en la mano. Como tuviste una mujer que te hizo la vida imposible, te complicó. No la conozco, yo tomo las palabras. No es cierto, es un hipócrita mentiroso. No es cierto. Siendo así, realmente es gravísimo, es terrible, y me duele en el alma por la nena. La nena tiene 21 años, estudia, vive en Mar del Plata. Obviamente el daño le queda para toda la vida. Su expareja, que nunca fue su mujer porque fue una cuestión circunstancial y quedó embarazada. Pero él no defiende el aborto, ni mucho menos. Él pidió el aborto a la madre. Él quiso abortar a su hija. ¿Y vos lo crees realmente que han dicho eso? ¿No crees que es una política, una campaña? De ninguna manera. Yo te digo, ¿sabes por qué? Porque me pongo del lugar de la hija. No, de ninguna manera. Crecer creyendo que tu no padre, sigas cuestionando a la mujer. No te queda nena, bien. La hija. Pero no te queda bien. No importa, no te hace si me bien. Queda bien o no te hace bien. Vos no podés cuestionar a la víctima. Tremendo. No podés cuestionar a la víctima. Es al revés. El que tiene que explicar es el delincuente, no la víctima. La víctima acusa, el delincuente se tiene que defender. No es la víctima la que tiene que explicar por qué es víctima. No es la mujer que tenía pollera corta la justificación para que la violen. Entonces, la chica no tiene que explicar nada, la ex no tiene que explicar nada. Él le pidió a la madre de la nena que aborte o le iba a caer la vida. Bueno, es tremendo. ¿Por qué no está preso? Por las relaciones políticas que manipuló en la justicia con la fiscal. Y por eso de todas las instancias. No, esa única instancia, porque la fiscal al desistir, no hay, en la justicia de la provincia de Buenos Aires, cuando la fiscalía no impulsa la causa, se archiva. Está archivada. Sí, y se llegó a la Corte por vía recursiva, por excepción, y la Corte no resolvió la cuestión de fondo. La Corte resolvió la inoportunidad de llegar a la Corte, no la cuestión de fondo, con lo cual está habilitada todavía la cuestión de fondo. O sea, todo lo que estos mamarrachos manipuladores hacen desde las sectas a las que pertenecen. El Opus Dei es una secta,
toda la mugre fasta es una tremendo secta. las sectas porque son fundamentalistas. Pero a él lo echaron de la secta incluso, lo echaron del Opus Dei. ¿Entendés? Su abogado era su padrino en el Opus Dei, y del Opus Dei lo echaron también. Porque obviamente, dentro de los conceptos de esa secta, por ejemplo, tener una relación con una miembro de esa secta y tener cierta desvalorización hacia esa pareja que tenía del Opus Dei, lo llevó a que lo expulsen del Opus Dei. Pedirle un aborto a la madre de su hija y decir que es católico, conservador, bueno, todo eso es una parte de la hipocresía y la farsa de estos locos desquiciados que son enfermos y que tienen propensión clara a la pedofilia. Y la denuncia por pedofilia, y el expediente está ahí para que lo vayas a ver, accede al expediente, vas a encontrarte con las declaraciones, con los focus group, donde la nena tuvo cámara Gesell, y vas a encontrar todo lo que la nena dijo a su edad en su momento. Tuvo cámara Gesell. Tuvo todo lo que tiene que tener la causa. Con lo cual, ahí en el expediente te encontrás la verdad. El resto es todo mentira, y lo que se hizo fue manipular una causa y mantener amenazada a la madre y a la nena permanentemente, atemorizada, viviendo encerrada, con miedo. Porque claro, imagínate la madre de esa nena con el triunfo de este psicótico y el padre de la nena siendo parte de este gobierno. Entonces, el uso del poder de un gobierno atemoriza a cualquier mujer que acusa a uno de estos miembros del gobierno de pedófilo. Bueno, voy a tomar esas palabras porque lo peor que podés tener y demostrar en determinadas situaciones, incluso en injusticias, es miedo. Es lo peor que podemos. Entonces uno pregunta, ¿no? ¿La sociedad tiene miedo a qué? O sea, ¿a qué? Mirá, ¿A qué puede llegar en la a tener Argentina, miedo de en la la Argentina sociedad? cuando un personaje siniestro como este reivindica el Falcón Verde, la dictadura y la muerte de 30.000 desaparecidos compañeros que pagaron con la vida el genocidio mugriento de una dictadura, evidentemente una mujer sola tiene miedo. Tiene miedo a que estos locos nazis que están en el gobierno utilicen el poder del gobierno para hacerle daño a ella o a la hija. Es normal. Absolutamente normal. Cuando alguien reivindica a Astiza, Macera, Videla, obviamente una mujer sola tiene miedo. Es una situación compleja que se está viviendo. Ahora, no quiero pasar por alto esta pregunta. ¿Por qué razón? Y te cambio así abruptamente de tema, estamos haciendo un mix, pero bueno, son todos temas candentes que está muy bueno sacarlos a la luz y ponerlos de manifiesto. ¿Por qué se mantiene el dólar estable? No, el dólar no se mantiene estable. El gobierno gastó 18.000 millones de dólares de reservas para tratar de mantener el dólar en este nivel, gastando las reservas del central para fingir un valor que no tiene. La diferencia de este dólar la está poniendo todos los días el Banco Central. Y un día va a explotar. No hay y se va a ir a las nubes. No hay reservas. No hay reservas. Y el oro que se fugó. O sea, que ese es un problema Lo también, regalaron. porque pasa algo. O sea, no tenemos reservas. Bueno. Yo te explico algo. Punto. El dólar vale en proporción a tus reservas. Cuando las reservas son cero o son negativas, está el valor del dólar es infinito, porque no hay con qué compararlo. O sea, si vos no tenés reservas, no hay una ecuación posible. Y el valor está disparado a lo que el mercado sin reservas le quiera poner como valor, porque no tenés ninguna referencia de valor para atarlo. En este caso, bueno, hoy estamos hablando de un dólar de 1.200 pesos El aproximadamente. dólar está 2.500 todos los días. El resto, la diferencia entre los 1.200 y los 2.500 lo pone el Banco Central vendiendo todos los días dólares para que el mercado se los compre. Baratos, regalados. Sí. Ahora, se habló en un momento también que se iba a dolarizar, no se dolarizó. Se dolarizó, todos los costos están dolarizados. Están dolarizados tácitamente, pero vas a un comercio, pagas con dólares y no te lo aceptan tampoco. No, tenés dolarizados los precios. Tenés dolarizados los precios, pero, o sea, lo que es la divisa... La comida, el atún, claro, la carne, 13.000 pesos el kilo de asado. Pero por eso te digo, a ver, están mucho más caros los precios que en Europa. Ahora bien, estamos hablando a veces de millones y miles y que cuando después lo desglosás tampoco es nada, pero ¿para vos vuelve el billete de 1.000.000? Mira, yo lo viví, yo lo usaba para ir al kiosco, el billete de 1.000.000. Y el billete de 1.000.000 es la economía venezolana de hace 5 años atrás, 6 años atrás, con la llegada de la hiper de Maduro, que ahora la han controlado con ayuda de Rusia, de la Federación Rusa, habiendo dolarizado el circulante para poder contener la devaluación del peso venezolano. La realidad es que hoy en la Argentina es invivible el ritmo de gasto con billete que tenés que tener para poder bancar un día. Hoy
vamos a ponerlo en estos términos. Un argentino promedio que sale a trabajar, el más humilde de los argentinos, se gasta 15.000 pesos por día. Viajando en colectivo, en o tren, más. comiendo. No, te digo el más humilde, más austero. el que solo puede viajar y Sí. volver a su casa, se gasta 15.000 pesos. Moverse 2 personas son 30.000 pesos. Que sería para la clase estándar un presupuesto. Entonces, por día, obviamente, numerito. ¿cómo hace una familia para disponer el efectivo diario para gastar 30.000, vamos a suponer un número, 30.000 pesos por día de movilidad para ir a trabajar? Es que no lo sostiene. Bueno. Entonces dice, pero ¿qué se están reventando los ahorros? No solo los ahorros, hay mucha gente que genera situación de tensión social en sus barrios Sí. empiezan a mamar la sed de revancha social, empieza a armarse un resentimiento social y empieza a crecer el delito exponencialmente, Bueno, eso es porque terrible. hay una guerra de clases. Eso es tremendo, y que se afiance y que se agrave la grieta donde en principio era una cuestión ideológica, pasarla y manifestarla, digamos, a materializarla en este aspecto es gravísimo, gravísimo. Ahora, habida cuenta, estamos en un año electoral. Yo quiero que me cuentes cuál es tu plataforma política. La Confederación. ¿Qué cambiarías ya? Todo, Mira, esto absolutamente es un todo, desastre, absolutamente estás todo. diciendo acá, frente a un modelo, montón de el modelo se televidentes. terminó. El modelo se terminó. ¿Qué haces ya para poder repuntar y que esa persona que no tiene los 30.000 pesos diarios tenga un respiro y No pueda hay- pensar en algún futuro, Sí, no tal vez no hay- tan lejano, ahorrar en el mejor de los casos? Mira, la transición, financiar la transición hacia la Confederación, que necesita una reforma de la Constitución inmediata, el primer día es reforma la Constitución, para salir y palear el plato de comida que la gente perdió, o sea, volver a darle de comer a todos los argentinos una vez por día como mínimo, como prometía Lula en su primera campaña con Brasil, Algo digno. y poner a la economía en movimiento, lo primero que necesitas es urgentemente sincerar la matrix económica de esta decadencia, porque igual mi planteo es salir de este modelo, con lo cual Eso sin duda. la transición, por más costo que tenga en términos financiero-económicos, importa nada, porque el modelo al que yo aspiro le devuelve la administración de todos los recursos económicos, cobro de impuestos, de regalías, de derechos de aduana a las provincias y los municipios, con lo Tienen cual su autonomía las provincias, Totales y regidas absolutas. por la Constitución Nacional, pero tienen su autonomía, Totales y no que absolutas. hoy están centradas. Constitución confederal, no con esta porquería que tenemos hoy, que Claro. es impresentable, republicana y liberal. No, se entiende. Lo que hay que ir es hacer una reforma de la Constitución, tener una Constitución Primero, confederal. entonces pasamos al punto número 1, reformar la Constitución. El primer día. O sea, la última reforma fue en 1994. Sí. Y tenemos este pasquín inmundo que tenemos de Constitución. Bueno, entonces, a partir de ahí, ¿qué se hace para que quede claro? A partir de ahí se le devuelve la administración de todos los recursos económicos a sus legítimos dueños, que son los estados provinciales y municipales. Que hoy no los tienen. No, hoy el Estado central, eso está explicado en el libro 1, a través Sí. de la ley de coparticipación que está vencida, es ilegal, el Estado central absorbe todos los recursos de las provincias y después le devuelve un pedazo como Sí. quiere y cuando quiere. Con lo cual es un saqueo. Sí. Las provincias tienen que venir a arrodillarse ante el presidente de turno, sea quien sea, a pedirle por favor un cheque para poder llegar a fin de mes y pagar los salarios, Están subordinadas. hacer alguna Es obra terrible. pública, construir un colegio. Bueno, todo ese delirio se tiene que terminar. Y tenemos que ir a un modelo de confederación que irónicamente es el más parecido a los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica se llaman Estados Unidos porque los confederados perdieron la guerra y tenían que buscar un sinónimo de la palabra confederación, y entonces lo que encontraron fue como sinónimo el significado. Una confederación es una unión de estados. Entonces lo que hicieron fue ponerle Estados Unidos de Norteamérica. Igual Confederación Norteamericana. Esa confederación hace tan independiente a los estados, de los Estados Unidos de Norteamérica, que en algunos rige la pena de muerte y en otros no. O sea, cada Tal estado cual. determina sobre la vida y la muerte. Sí. No hay más, nada más allá de eso. Hoy el gobernador de California le dice a Trump que si sigue molestando a los inmigrantes mexicanos, va a secesionarse de Estados Unidos y va a ir con México.
O sea, el poder absoluto que maneja el gobernador del Estado le permite, por ejemplo, ser el único que puede indultar. El presidente de Estados Unidos no puede indultar a un condenado a muerte en Texas. El único que lo puede indultar es el gobernador de Texas. Claro. Entonces, el modelo confederal que yo propongo para la Argentina es ni más ni menos que el de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pero vos fijate qué congruencia que tiene lo que estás diciendo, porque si se busca una Argentina alineada con Estados Unidos, es el modelo político que más tiene que ver con el ejercicio de la política. Chicos, ¿podemos ver para mostrarle a la gente el libro de Santiago, que lo tenemos ahí? Sí, a ver, para el 1 y el 2, 2 tomos son. Sí. ¿Es necesario sí o sí, condición sine qua non, leer el 1 para entender el 2? No, pero están íntimamente vinculados porque obviamente... Lo mostramos. Ahí está. A ver, chicos, miren. Obviamente el 1... Tomo 1 y 2, acá lo vemos. Al desarrollo del 2, claramente. Si me permite, mira, te voy a mostrar. mostrar... Sí, por supuesto. En el 1... Giacomino te hizo el epílogo. Giacomini hizo el epílogo del 1. Bien. Y Julio Bárbaro el prólogo del 2. Sí, vamos a hablar en estos días también con Diego. Y Julio le entregó los 2 libros a su santidad al Papa hace un mes atrás, así que ha llegado a buenas manos. Sí. Pero bueno, ya es internacional. Mira, por suerte rompió las fronteras. Hay muchos países del mundo que han pedido el libro y que se lo hemos mandado a distintos sectores de la política de distintos países, y con el cual tenemos un ida y vuelta muy fluido. Toda Latinoamérica, por supuesto, pero varios países de Europa. Bien, mientras ahí buscas la página, ¿con qué nos encontramos en el 2 a diferencia del 1? La organización política de la Confederación. ¿Qué es lo que vos profesás para poner en marcha la política, la económica, para sacar adelante acá el en el país libro 1 y unir las provincias? Publicamos el gráfico de la coparticipación federal. Bien. Este gráfico es la el laberinto, dice. En que roban a los argentinos y saquean los estados provinciales y municipales, y como todo chiste malo, no se puede explicar. Así te pases horas y horas mirando este gráfico, nunca lo vas a entender, porque es un sistema laberíntico a través del cual nadie puede entender cómo se roban el dinero. Esto es lo que está vigente en la Argentina, a pesar de que la ley de coparticipación no está vigente, porque en la reforma del 95 no se reglamentó nunca la coparticipación y prescribió. Con lo cual, esto es un saqueo descarado, de hecho y no de derecho. Y esto es lo que sucede en la Argentina. Nosotros decimos, basta de república, la salida es la confederación. Vos sabés que en forma representativa a nivel figurativo, ¿no? Yo soy amante del cine, saben que escribo, también soy autora, además. Me recordó la última parte de la película de Jack Nicholson cuando terminó muriendo en el laberinto, ¿no? En su propio laberinto, en definitiva en forma simbólica. De los laberintos se sale por arriba. O no se sale. No, por arriba, siempre por arriba. Por arriba. Siempre por arriba. No hay que perder un solo minuto buscando la puerta, hay que salir por arriba. Quedó claro en tu postura, quedó clara tu plataforma. Sí está bueno que lean los libros, que cada uno saque sus conclusiones, Así es. que sí que se abran mentalmente, que no se cierren, porque, a ver, hay otras instancias. Debilidades y fortalezas, Santiago, tuyas. ¿De quién? Tuyas. Mira, mi debilidad... Conozcámoslo a Santiago un poquito más en lo personal. Sí, Una debilidad tuya. No sé si llamarla debilidad, es, digamos, mis placeres personales, llamarlos así, tienen que ver con mantenerme conectado con mi niñez en términos de ser el que soy porque fui el que fui. Eso es algo positivo. Entonces, sí, recordar permanentemente. No soy nostálgico, pero soy memorioso. Y me permito saber a dónde voy porque sé de dónde vengo. Hay que vivir el presente mirando al futuro, pero de vez en cuando mirar por el espejito retrovisor para entender hacia dónde vamos. Está bueno. No hay ninguna manera de ser futuro si vos no sabés qué sos. El ser define el qué hacer. Si vos no sabés qué sos, no podés proponerle a nadie qué hacer. Con lo cual, la definición del ser, que es filosófica, yo la tengo resuelta, y esa es mi fortaleza. Hablaste de tus fortalezas y debilidades. Bueno, eso es muy, muy interesante, porque hay gente que que se le pasa la vida sin existir y que realmente no tiene un fundamento, no tiene un horizonte, ¿no? Un objetivo en la vida, y es complicado.
saquemos una conclusión de esta entrevista. Ya lo dije al principio, es una entrevista periodística donde cada quien, reitero, saca sus conclusiones. Es bueno escuchar diferentes voces, pluralidad de voces. Yo afirmo, considero que en la diversidad de pensamientos, desde allí se crece, desde la diversidad de pensamientos, a favor de la libertad de expresión, sin censura previa, que tanto se ha luchado por los derechos adquiridos, ¿no? Una lucha realmente que ha tenido sus frutos. Y periodistas que hoy por hoy están con un discurso vacío, asintiendo cuestiones que a ciencia cierta algunas son barbaridades y que es muy triste que por parte del periodismo, que reitero tiene que tener un pensamiento crítico, no esté pasando. Cual fuere la razón que fuere, no están haciendo honor a sus valores, a una carrera, ¿no? Que no es para cualquiera tampoco. Quizás muchos no tendrían que estar adelante de esos micrófonos. Ya, los micrófonos que son privados, que los usen como quieran, pero hay que recuperar todos los micrófonos que son del Estado y quitárselos, porque no puede ser que con los impuestos de los sufridos habitantes de nuestra patria financiemos los discursos de odio, los discursos nazis y racistas, homofóbicos y obviamente xenófobos que desarrolla un gobierno que con dinero público financia la corrupción de personeros que no son periodistas, son nada más que operadores berretas de propaganda. Y que todos ven, y que algunos miran para otro lado, se hacen los tontos. Ahora, yo particularmente creo en un Estado político, el político como la cabeza visible de una sociedad, porque estamos en una democracia, y el Estado tiene que existir. Un Estado que abogue y que trabaje por el bien común público. El Estado somos todos. Lo que tiene que haber es un gobierno coherente con el Estado, con la composición social del Estado, que somos todos. Así es. Bueno, no quiero terminar esta entrevista sin llevarme una de tus frases, aquellas frases de cabecera que tenemos, ¿no? O esa palabra de repente que nos representa, tal vez de niños, cambió ahora de adultos, no sé, pero bueno, me gustaría que nos las dejes por escrito. Dale. Y que nos expliques el porqué. ¿Cuál sería esa frase? Donde más te guste. Firmá, o sea, hay espacio. Bueno, va a firmar el libro. El libro de las revelaciones. A ver, en este caso, esa frase que te acompaña de toda la vida. Sí. Bien. Y que la gente ya sabe que me pertenece. A ver, ¿y el por qué? ¿No? ¿Se la copiaste a alguien o es tuya? No, fue... ¿O la adoptaste? No sé. No, fue una actitud de vida que la resumí y después encontré similitudes, pero... ¿Te sentís representado por esa frase? Sí, claro. ¿Empatizás con esas palabras? Son mi ser. Sí. Bueno, está bueno, ¿no? Tener una frase también de cabecera con la cual nos sentimos identificados y la llevamos como bandera. Bueno, tu firma y todo. Sí. Estamos arrancando el año, chicos, un año candente un año de muchos cambios sin duda. Léela bien fuerte. Resistir, insistir y persistir, lucha, batalla y victoria. Muy bien. Bueno, un muy fuerte aplauso, Santiago Cunio, un placer. Salud. Santiago, brindemos, por favor, fuerte el aplauso. Y bienvenida. Un gusto, muchísimas gracias, es un placer para mí compartir acá. Llená de palabras y de ideas el espacio. En las palabras está el sentido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también del otro lado, por supuesto, ahí acompañándonos. Y viva la libertad de expresión. Sí, señor. Gracias. Carajo. Y viva la patria.